En el precioso nombre de Jesús. Amén. Y el aplauso más fuerte que puedes dar es para nuestro Señor Jesucristo, el único digno de toda honra, de toda gloria, de toda majestad y de todo imperio. Y vamos de lleno a la Escritura, un lugar muy conocido, donde Jesucristo va a explicarle a sus apóstoles la parábola de parábolas. ¿Cuál es la parábola de parábolas? La parábola del sembrador. Jesucristo dijo que si no entienden esa parábola, ¿cómo van a entender las demás? Y Él la va a explicar. Vamos a eso. Marcos capítulo 4, verso 13 en adelante. Y dice así, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Fíjense la importancia de esta parábola, El no entenderla impide que comprendamos a plenitud todas las demás parábolas. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de las otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Conocemos la parábola del sembrador. Dios nos ha hablado muchísimo acerca de esta parábola, la conocemos muy bien. La semilla es la palabra de Dios, los terrenos son los corazones, y habla de 4 terrenos. En 3 de esos terrenos, en 3 de esos corazones, la semilla de la palabra se malogró. Y si se malogró la semilla, no hubo fruto. No vieron las promesas que Dios tenía, porque se malogró por las razones que Jesús acaba de dar. Pero hay un terreno, hay un tipo de corazón, el único de los 4, solamente uno, donde el resultado fue el que se esperaba. Dice, pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice la Escritura. Muy bien. Normalmente cuando hablamos de la parábola del sembrador, nos centramos en los terrenos que se malograron, para entender que las preocupaciones, la codicia, el no echar raíces, van a tener un efecto negativo en nuestro crecimiento espiritual. Pero yo me quiero hoy enfocar en algo en lo que normalmente no nos enfocamos, que es en el fruto. Porque yo quiero dar fruto espiritual en mi vida. Yo supongo que tú también. Ah, ¿no? Levante la mano quien espera dar fruto espiritual en su vida. Amén, gloria a Dios. Entonces estamos en el lugar correcto. Pero fíjense, los que dieron, dice, otros son como los sembrados en buen terreno. Está hablando de nosotros. Nosotros queremos ser esos otros, donde la semilla ha caído en buen terreno y produjeron. Pero produjeron al 30, al 60 y al 100 por uno. Y yo me pregunté, yo quiero dar fruto. Yo quiero tener una iglesia y ser parte de una congregación que dé fruto, no un terreno estéril. Pero ¿qué creen? Se puede dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo te pregunto, ¿cuánto quisieras ser tú? ¿El de 30, el de 60 o el de 100? El de 100. Estamos en el lugar correcto. Son de los míos. Yo también quiero dar. Si hay una manera de dar fruto, gloria a Dios. Y si hay una manera de dar 30, 60 o 100 por uno, yo elijo 100 por uno. Pero casi no nos enfocamos en eso. ¿Por qué uno dio 100 por uno? ¿Por qué el otro dio 60? ¿Y por qué el otro dio 30? Finalmente todos dieron fruto. Y los otros no dieron nada. De esos no queremos saber nada. Nosotros no queremos ser como esos. Pero queremos ser como los que dieron fruto al 100 por uno. ¿Cuál es el secreto del 100 por uno? ¿Lo quieres conocer? Aunque no quieras, te lo voy a revelar, porque para eso estoy aquí, ¿sí? Para eso nos vamos a ir al libro de los principios, al Génesis, que es el único lugar donde se nos marca cómo se logró, no el 30, no el 60, sino el 100 por uno. Y creo
que aquí hay una revelación para nosotros. Génesis capítulo 26. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Ahí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Y dice el verso 6, Isaac se quedó en Gerar. Hay una hambruna. Y en tiempos de hambruna, históricamente solamente se podía recurrir a un lugar, Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque está el río Nilo. Y donde hay agua, hay vida. Por eso vemos tantas veces en esa área desértica todo mundo yendo al Nilo. Esto sucedió en los tiempos de Abraham, se está repitiendo en los tiempos de Isaac y se va a volver a repetir en los tiempos de Jacob y de José, ¿recuerdan? Pero Dios le dice algo extraño a Isaac en esta situación que es extrema de hambruna y con todo lo que el hambre y la sequía va a traer, enfermedad, desesperación, violencia, muerte, le dice: quédate ahí. Quédate ahí porque ahí te voy a bendecir. No parece una buena idea. No todo lo que Dios nos dice de repente parecen buenas ideas. Si hay hambre y allá hay comida, si aquí hay desierto y allá hay oasis, me muevo para allá. No siempre es buena idea quedarse cuando las cosas van mal. Estamos acostumbrados a movernos. Es lo que dicta la lógica, pero a veces la lógica del hombre no es la lógica de Dios. Y vemos, por ejemplo, otro caso muy conocido en la Biblia, que es el caso de Noemí, de Ruth y Noemí. Ella vivía en Belén. Estoy hablando de Noemí, vivía en Belén. Belén significa casa de pan. Pero ¿qué creen que se vino? Una hambruna también. Y a su esposo le parece buena idea: vámonos a Moab, porque aquí hay hambre. Y se van a Moab. Finalmente allá va a morir él, van a morir sus hijos y van a tener hambre. Y tiene que regresar ahora Noemí con Ruth. ¿A dónde? A Belén, de donde salió. O sea, salió por el hambre y regresó con hambre. No fue como que muy buena idea. Y de hecho fue tan terrible lo que ella va a vivir, ese episodio, que ella dice: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. Regreso profundamente amargada, profundamente triste, en condiciones bien difíciles. Tenía una extraordinaria, ella era la suegra, Noemí, y Ruth era la nuera. Tenía una extraordinaria nuera que era Ruth, una mujer muy virtuosa. Yo siempre digo, por ejemplo, que mi suegra tiene el carácter de Ruth Weiler. De Ruth. Ahí no vino mi suegra. Ay, bendito Dios que no vino hoy. Ok, que Dios la bendiga. Y regresa amargada. No fue buena idea, parecía buena idea. Parecía que ella iba a prosperar, pero no fue así. Fue lo contrario y regresó peor de lo que había salido. Entonces, lo que quiero decirte es que antes de correr, antes de hacer maletas, debes de considerar que las crisis son inevitables. Es inevitable enfrentar crisis. Hace un momento aquí durante la alabanza nos decía nuestra hermana Shesid y nos citaba: en el mundo tendréis aflicción, una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero ánimo, ánimo, porque yo he vencido el mundo. Son inevitables las crisis financieras, las crisis matrimoniales, las crisis emocionales. ¿O hay alguien aquí que nunca haya enfrentado crisis? ¿Hay aquí un matrimonio sin crisis? ¿No? Claro. Bueno, al menos somos una iglesia honesta. Son inevitables. Y hay que aprender a mantenerse en condiciones difíciles. Debemos de aprender a perseverar.
Las palabras son importantes, sobre todo en una época donde le estamos quitando el significado a las palabras. ¿Sabes qué significa perseverar? Per significa a través de, y viene de severus, de severo, de tiempos, de momentos, de situaciones severas. Eso es perseverar, que es diferente a resistir y es diferente a prosperar. No, perseverar es avanzar a través de la severidad. Un padre severo, un tiempo severo, difícil, complicado. Y hay ocasiones donde Dios te va a decir, no corras cuando las cosas están mal. Va a haber ocasiones. Le pasó a Noemí, le pasó a Abraham, le pasó a Isaac. Nos va a pasar a nosotros, donde Dios te va a decir, quédate aquí. No es buena idea, pero es que hay sequía, sí, quédate aquí. Es que hay crisis, está bien, quédate aquí. No corras, yo estaré contigo y yo te voy a bendecir. Pero le dice, ¿por qué se quede ahí? No es nada más porque quédate ahí porque sí. Dice, quédate ahí porque esa tierra yo te la entregué. Esa es una herencia mía, dice Jehová. Y yo te voy a bendecir en lo que yo te he dado. No huyas de lo que yo te he dado. Aunque haya sequedad, aunque haya escasez, no huyas de lo que yo te he dado. Y no estoy hablando de que no nos podamos mover de un lugar o de un trabajo o inclusive de ciudad. No, estoy hablando de términos espirituales. La Biblia es clara que hay cosas que Dios le da a sus hijos y a sus hijas. Y tú te tienes que preguntar hoy, ¿qué Dios me ha dado? ¿Cuál es una herencia de Dios? La Biblia habla de cosas muy específicas, por ejemplo, los hijos. La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, dice el Salmo 127. Hay veces que queremos huir de los hijos. O que ellos huyan de nosotros, cualquiera de las dos. ¿Sí? No se huye de lo que Dios nos ha dado. Se mantiene uno en la severidad de hijos adolescentes, de hijos confundidos, de hijos irrespetuosos. Perseveramos. Para Dios el matrimonio es santo. Es santo para Dios. No se huye, no se corre. Porque Dios te lo dio. Y Dios bendice lo que da. Tu iglesia es algo que Dios te dio, ¿sabías? Tú no sé cómo llegaste aquí, pero a menos de que vengas de visita, has de pensar, yo llegué de casualidad, un día pasado o alguien me invitó, yo no sé cómo hayas llegado, pero te voy a mostrar quién te trajo en realidad. No te trajo tu prima, no te trajo tu amiga, no te trajo tu mamá, no te trajo que escuchaste un programa de radio. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 47, esto te va a sorprender. Hablábamos hace poco de los cristianos macetas, ¿se acuerdan? Hechos 2:47, habla de la primera iglesia, la iglesia que debe ser nuestro ejemplo. ¿Sí? Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios es quien añade a las personas a la iglesia. Así que Dios te trajo. Y si te trajo, Dios te va a bendecir aquí. Si te trajo otra cosa, eso que te trajo es lo mismo que te va a sacar. Pero si es Dios quien te trajo, lo que Dios da, Dios te va a bendecir. Los llamados, tus llamados son irrenunciables. Dice la Escritura en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te dio dones, Dios te dio talentos y te los dio con un propósito. No se puede correr de ese propósito. Bueno, sí se puede, pero las consecuencias van a ser pura amargura. No se corre de estas cosas, por mal que se pongan. No se corre de la familia. No se corre de la pareja. A mí me da mucha tristeza ver pastores, por ejemplo, que dejan su llamado, porque las cosas se pusieron difíciles. Hay cosas a las que uno no puede renunciar. Padres que renuncian a su familia, porque las cosas se pusieron difíciles. Hay cosas a las que uno no puede renunciar. ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Isaac ante esta instrucción extraña de Dios? Quédate donde hay hambre, quédate donde hay sequía. Regresemos a Génesis 26:12. Dice, Isaac sembró en aquella región.
¿Se imaginan eso? Isaac se puso a sembrar en tierra árida, donde no hay agua. ¿Quién hace eso? Imagínate la tierra toda árida y él haciendo así sus surquitos y sembrando. ¿Quién hace eso? Me viene a la mente otro ejemplo, Eliseo, que andaba también sembrando con todas sus yuntas. Debió haber sido un hombre muy fuerte. Dicen que Eliseo era un hombre muy fuerte, alto, así robusto, calvo, así con lentes, pues estaba así con sus yuntas. Bueno, déjenme. La Biblia no dice cómo. ¿Ustedes cómo saben que no es así? ¿Cuál sí es así? Y venían de una sequía terrible, ¿recuerdan? Que de hecho Elías había declarado una sequía de años. Imagínate sembrar en tierra árida. Es como llevarle flores a tu esposa cuando está en el borde del divorcio. ¿Quién hace eso? Es como ofrendar y ayudar al necesitado cuando tu propia economía está mal. ¿Quién hace eso? Bueno, Isaac lo hizo. Eliseo lo hizo. Abraham lo hizo. ¿Y cuál es el resultado? Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿y ese año qué pasó? ¿Qué dice? Cosechó ¿a cuánto? Al 100 por uno. Denle un aplauso al Señor. Dice, y ese año, estaban en años de sequía, estaban en años de escasez. Dice, pero ese año, el año en el que Isaac obedeció al Señor, se quedó en la heredad de Jehová y sembró contra todo pronóstico y contra toda posibilidad. Dice, ese año fue el año donde cosechó al 100 por uno, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahí está el secreto del 100 por uno. La ley es la siguiente: se siembra en donde estás. No se siembra en donde no estás. Hay gente que está esperando tener otros terrenos, otras temporadas para entonces empezar a sembrar. Yo conocí una persona que se acercó conmigo hace muchos años y me dijo, pastor, quiero pedirle un favor. Yo quiero servir al Señor con todo mi corazón, todos mis bienes, todos mis recursos, toda mi energía. Dije, maravilloso. Dije, ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar por algo bien específico. Dije, dime. Pídele a Dios que se me haga un negocio multimillonario que tengo entre manos. Y yo le prometo a Dios que cuando se me haga ese negocio, yo voy a empezar a ayudar a los niños de la calle. Y quiero poner un orfanato y quiero poner un programa de readaptación social y hacer un montón de cosas. Yo le dije, pensando así, nunca lo vas a llevar a cabo. Tienes una carga, Dios te puso una carga por los niños de la calle, empieza ahorita. No necesitas poner un orfanato. Empieza con un niño. Con un niño. ¿Qué tienes? 10 pesos con un bolillo que les lleves. Empieza con lo que tienes, no con lo que no tienes. Entonces, empezamos a sembrar en donde estamos. No donde no estamos, no donde quieres estar, sino donde estamos. Y se siembra en la herencia que Dios te ha dado. Ahí se siembra, en un otro lado, donde Dios te ha dado. Y quiero contarte una historia que ejemplifica esto muy bien. Es la historia de un hombre que se llamó Ozell Simpkins, un hombre muy extraño. Allá en Nashville, a principios de los años 50, puso una maquiladora de discos, de LPs. Los LPs eran esos discos de vinilo que les tocó a los que están ruquitos por aquí. Puso su compañía y le iba muy bien. Vinieron los años 50, que fue una época de mucha bonanza en la industria musical, y más él estando en Nashville, la capital de la música prácticamente en los Estados Unidos. Y ahí fueron los años 50, los 60, los 70. En los 80 sucedió algo. Salió el disco compacto, el CD. Y los LP empezaron a ser desplazados. Y de un día para otro, para los años 90, ¿sí? 40 años después, ya no existían, ya nadie escuchaba los LPs, los discos de vinilo, absolutamente nadie. Esas grandes maquinarias muy complicadas y monstruosas y carísimas
se vendían literalmente como chatarra. Lo que valía ya era el fierro, porque ya nadie compraba LPs. Pero este hombre se rehusó a vender su máquina, porque su padre lo había ayudado y lo había impulsado a ponerla. Entonces él tenía un afecto por esa máquina que su padre lo había ayudado a comprar. Y él se rehusó a comprarla. Y ya no vendía nada, pero él se rehusaba a comprarla. Y nunca la vendió. Para 1993 ya esas máquinas eran completamente y absolutamente obsoletas. Pero él dijo, esto es lo que tengo. Y se vinieron tiempos muy difíciles, pero perseveró. Y sucedió algo muy curioso. Al ser una de las poquísimas maquiladoras, pues empezó a agarrar esos minis mercados que habían quedado por ahí, esos mercados chiquititos, los empezó a agarrar y tenía sus clientecitos. Pero luego para el año 2000 empezó a haber una moda de que volvieron los discos de vinilo para un sector muy especial de gente que le gusta mucho la música, porque no estás tú para saberlo, ni yo para contártelo, pero sorprendentemente el disco de vinil tiene mayor calidad de audio que un CD. Vamos a hablar de esto. Gracias. Y entonces se le viene a él una gran bonanza. Él no murió hace mucho tiempo, murió apenas en el 2017, a los 93 años, teniendo la compañía más grande del mundo, la maquiladora más grande de vinilos, con ventas de 2 millones de vinilos mensuales. De un hombre que se perseveró en lo que su padre le había dado. Creo que esto es un buen ejemplo para nosotros, porque nuestro Padre nos ha dado cosas mucho más maravillosas que una maquinaria, ¿no es cierto? Nos ha dado una familia, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha iluminado el entendimiento. Estamos aquí, estamos vivos, tenemos boca. Y eso no pasa de moda. Y tenemos todos una misión. Y aquí el ejemplo de un hombre que se dedicó a sembrar y a cuidar lo que tenía en tiempos difíciles. Ojalá y eso puedan decir de nosotros cuando Dios nos llama a su presencia. Aquí hubo un hombre, aquí hubo una mujer, aquí hubo una familia que perseveró en lo que Dios le dio. Así que siembre lo que Dios le ha dado. Olvídese del pasado. Lo del pasado ya es pasado. Dios nos ha venido hablando mucho acerca de dejar el pasado. Y por eso, y es una de las maravillas que Dios hace. Tú puedes venir y escuchar este mensaje hoy y tendrá un valor, pero te darás cuenta que Dios nos habló antes de otra cosa y de otra, y todo está conectado. Dios ya te dijo, el pasado es el pasado ya déjalo atrás. No, lo que Dios te ha dado, lo que tienes hoy, eso es lo que tienes que cuidar, porque esas son las crisis que se te vienen. ¿En dónde estás? Siembra en tu familia, siembra en tu matrimonio, siembra en el evangelio, siembra en tus hijos, siembra en tu llamado, en tus dones y en tus talentos, porque lo que Dios da, Dios bendecirá. El secreto de la bendición del 100% es sembrar en lo árido, es sembrar en lo marchito, donde nadie siembra más que los hijos de Dios, donde nadie confía más que los hijos de Dios. Dice el Salmo 126:5, los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Denle un aplauso al Señor si está recibiendo una palabra. El que siembra con lágrima cosechará con alegría. Dios promete que cambiará cada lágrima de llanto por 100 lágrimas de gozo. Cada día de luto por 100 días de danza y baile. Cada día de lamento por 100 días de gritos de júbilo y de alabanza. ¿Quién lo puede creer? ¿Alguien dice amén? Amén, gloria a Dios. Así que la parábola habla de una semilla. Y esta semilla prosperó en aquellos que no permitieron que fuera robada. Recuerden que hubo un momento donde fue robada. Ellos no permitieron. A mí no me robas esta promesa. Tú me prometiste sanidad en mis emociones. Tú me prometiste paz en mi casa. Y prendes la televisión y oímos, como dice la escritora,
de guerras y rumores de guerras. Pero dices, no, a mí el enemigo no me va a robar esta semilla. No me vas a robar las promesas de Dios. Pero es que las cosas están mal, es que esto no marcha bien. Pero Dios me lo prometió y Dios me lo dio. Dios me lo dio. Y Dios va a bendecir lo que Dios da. Hay otros que le ignoraron. Hay otros que no le dieron importancia. Pero hubo corazones que atesoraron esas promesas. Ese es el corazón que nosotros debemos tener. Un corazón que atesore las promesas de Dios, porque Dios nunca ha dejado de cumplir sus promesas. A veces parece que se tarda. Ciertamente, pregúntele a Abraham. Pero Dios siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Y siempre podemos retomar el camino. Quizá hubo un tiempo y te estás dando cuenta hoy donde debiste de haber luchado en lo que Dios te había dado y no lo hiciste. Y hubo pérdida. Y dices, ¿qué hago ahora? ¿Me regreso? No. Un hijo de Dios nunca regresa. Un hijo de Dios siempre avanza. Vemos una nueva temporada, por eso Dios habla de temporadas, siembra y cosecha. Hay temporadas. Hubo temporadas donde no sembraste, qué lástima. No sabías, no conocías, no entendías, no quisiste, como sea, pero no estás condenado a seguir una vida sin fruto. Siempre hay una nueva temporada. Aprovecha. Yo no sé en qué temporada estés hoy. Si una temporada de sol o una temporada de nubarrones. En temporada de lluvia o en temporada de sequía. No importa para los hijos de Dios. Los hijos de Dios podemos sembrar en lo árido y Dios hace que prospere. Dios hace que prospere. Así que nosotros somos como lo sembrado en buen terreno. Oímos la palabra, la aceptamos y producen una cosecha que rinda el 30 al 60 y hasta el 100 por uno. Así que cuando usted vea lo que Dios le ha dado como herencia de Jehová, su pareja, sus hijos, su llamado, sus dones, su congregación, usted lo va a ver de diferente manera. Y no va a huir, va a perseverar, porque la victoria está asegurada. Así que el reto es aprender a identificar lo que Dios le dio y lo que Dios no le dio. Es así de fácil. Y eso será una tarea personal en cada uno de nosotros. Identificar, esto me lo dio Dios. Esto no me lo dio Dios. Yo le garantizo que lo que Dios le dio, Dios lo va a bendecir. A pesar de cualquier tribulación. Y usted sabrá cuándo moverse y en qué mantenerse en relación a la voluntad de Dios. Será bendecido en su tiempo, porque ha descifrado el secreto de Isaac, el secreto de la bendición del 100 por uno. Termino con Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien. Hacer el bien llega a cansar. Ser paciente llega a cansar. Estar esperando el cumplimiento de una promesa llega a cansar. Si de todo lo que te he compartido no te quedas con nada y te quedas nada más con esto, con Gálatas 6:9, yo me doy por bien servido. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y cosecharemos no al 30, no al 60, sino al 100 por uno. Que Dios nos bendiga.